Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El sexenio de Peña Nieto pasará a la historia gracias a una serie de situaciones bastante chuscas en las que estuvo involucrado. Estas denotaban su poca capacidad para gobernar un país. Esto, combinado con las redes sociales, convirtió la imagen del expresidente en un auténtico icono de torpeza. Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Su historial en la política comienza en 1994 cuando se afilió al PRI. Desde el año 2000 ocupó diversos cargos en la política y en 2005 contendió por la gobernatura del Estado de México. Fue gobernador del 16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011. A lo largo de su gobierno, creció su interés por ser candidato a la presidencia, y el 17 de diciembre el PRI lo proclamó candidato único. Tal y como lo pronosticaban los sondeos, venció en las elecciones presidenciales con una cómoda victoria frente a los demás candidatos. Para tener un mejor panorama de lo que ocurrió en su sexenio, es necesario hablar de su antecesor, Felipe Calderón, quien tuvo un sexenio de sangre, con 47.515 muertes de 2006 a 2011. En cuanto a economía y política, el Plan Nacional de Desarrollo del Sexenio presentado por Peña Nieto en mayo de 2013 incluía elevar la tasa de crecimiento de la economía de un 3.5% a un 5.3%. El crecimiento del Producto Interno Bruto a lo largo del sexenio peñista se ubicó en un 2.48%. No llegó al objetivo y aún así estaba por encima de los resultados de los dos gobiernos previos. Además de la constante ridiculización de la imagen del presidente en redes, el desagrado social también se debe a que la administración de Peña Nieto no se puede clasificar como exitosa en materia económica. La deuda pública federal creció en un 70%, la inversión pública bajó un 24.5%, la moneda mexicana se devaluó en un 60% y la inflación se disparó en 2017 por el gasolinazo y el aumento de otros productos. A esto le sumamos la constante corrupción, la fuga del Chapo, el caso Ayotzinapa, la violencia y otros escándalos que contribuyeron a convertirlo en una de las figuras presidenciales más impopulares en toda la historia del país. El periodista Roberto Rock, quien es autor del libro La historia detrás del desastre, dice que uno de los aspectos más cuestionables del sexenio de Peña Nieto fue la incompetencia política, que permitió que actores económicos y políticos usaran al presidente y condujeran asuntos clave del gobierno para su propio beneficio, manchando el sexenio con corrupción e impunidad. En un intento de ver el lado bueno del sexenio, destacamos el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá y el hecho de que entre 2012 y 2017 se generaron más de 3.6 millones de nuevos puestos salariales. Tras haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto asumió con toda la fuerza y esplendor de un protagonista de telenovela mexicana el concepto de una figura mediática, ya que en los sexenios pasados de Calderón y Fox se había optado por una forma bastante burda de presentarse al pueblo, siendo la chabacanería la característica distintiva de los pasados presidentes. Pero al igual que la gran mayoría de programas de cierta televisora que no hará falta mencionar, las actuaciones de Enrique Peña Nieto eran muy poco creíbles. Al empezar el 2012, el país se saturó con propaganda política, en especial una serie de comerciales y espectaculares que ocupaban la frase "sí se puede", con el afán de dar ánimos a la población a través de futbolistas y actores, siendo esta la acción preliminar que marcaría la tendencia irónica del sexenio por venir. Con escándalos como el de la Casa Blanca, la imagen presidencial se vio bastante golpeada, ya que fue el mandatario que terminó con el peor índice de aprobación en la historia del México contemporáneo. Sucesos violentos y difusos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y acontecimientos como el gasolinazo fueron componentes clave para la construcción social y cultural del concepto del presidente. Bien dijo Álvaro Delgado en el reportaje Lo que dejó Peña Nieto de la revista Proceso. Enrique Peña Nieto empezó mal y terminó peor. Empezó con una elección comprada y terminó repudiado por la mayoría de los mexicanos, que le reprochan la corrupción, la impunidad y la ineptitud.
Así será recordado Enrique Peña Nieto. Estos 6 años fueron rodeados por 3 aspectos nucleares de México en una historia reciente: la violencia, la corrupción y la impunidad, siendo acentuados por promesas de campaña hechas por Peña Nieto, planteándolas como una mejoría absoluta y sin matices para el mexicano promedio: las maravillosas reformas estructurales. Todas fueron un mal chiste, pero hubieron algunas que lograron realizarse, lastimando gravemente la economía mexicana y la estabilidad interna del país, privatizando la industria energética, excusándose con el traer una resolución y cambio a los recientes problemas de corrupción del expresidente de la gran paraestatal petrolera de México, Emilio Lozoya. Con esta mentada reforma, vendió una parte vital de nuestra historia como país, que definió la idea de identidad nacional y cimentó las bases de nuestra economía: la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, ya que con la supuesta idea de modernizar a Pemex y bajar los precios debido a la competencia internacional, se terminó ofertando al mejor postor la industria energética mexicana. Con las demás reformas, al igual que la imagen presidencial, terminaron como caricaturas mal dibujadas, siendo la mayoría detenidas o truncadas por el gran capital, como la de comunicaciones, que debido a la intervención de Televisa y Carlos Slim, terminó siendo la excusa perfecta para legalizar el monopolio en ese ámbito en específico. La reforma educativa, estando mal planteada y siendo detenida por el CENTE, y como cereza del pastel, la reforma de transparencia, siendo un proyecto fallido de justificación que solo hizo más evidente la latente corrupción que había en las esferas más profundas de México. El uso abusivo de la llamada por Arturo Rodríguez retórica de teleprompter, muestras garrafales de ignorancia en eventos públicos y culturales, la constante exposición a la ridiculización de la figura presidencial a través de las redes sociales y los constantes escándalos de corrupción fueron no más que el resultado de un plan diseñado para el triunfo aplastante del gran capital sobre México, siendo iniciado con Miguel de la Madrid, pasando por Salinas, siendo aderezada rústicamente por Fox, brindando una latente inseguridad y violencia por Calderón y siendo finalmente rematada por la figura hueca del presidente que trajo a Los Pinos Enrique Peña Nieto. Como una conclusión general, en este sexenio nació el presidente perfecto. Siempre perfectamente bien arreglado, formal, guapo y con el uso de un vocabulario pomposo, que vendría siendo la compensación a una ignorancia vasta y sin límite visible. Así que Peña Nieto, dedicando tanto esfuerzo para la perfección de su figura mediática, fue condenado a ser olvidado antes de que su propio mandato acabara, siendo recordado como el mejor presidente olvidable.